Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los magnánimos señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi diariamente. Los humanos son sanadores. Por lo general, el maná presente en un mundo afecta a sus habitantes según el entorno, otorgándoles ventajas alineadas con el tema predominante de su planeta. Los mundos desérticos cuentan con abundancia de magos de agua. Los habitantes de mundos acuáticos suelen especializarse en la magia de viento, y quienes viven en mundos áridos generalmente poseen una mayor vitalidad y habilidades físicas, como resistencia y sentidos mejorados, para asegurar su supervivencia. Estos son solo algunos ejemplos, pero el hecho de que un mundo se especialice en un tipo de magia no significa que todos sus habitantes se vean afectados por el maná de la misma manera. A veces el carácter, la personalidad o los talentos inherentes de un individuo superaban la especialización ambiental, desarrollando magia que se adaptaba mejor a ellos. Esto tampoco era tan raro, ya que aproximadamente solo el 30% de la población de un mundo se clasificaba como magos únicos. Debido a que su poder estaba generalmente ligado a sus rasgos más fuertes, experimentaban un crecimiento acelerado y una mayor destreza en el control de su maná en comparación con la mayoría de la población. Con frecuencia, estos magos únicos se convertían en figuras influyentes en sus mundos, y cuando viajaban a las estrellas, su existencia se volvía motivo de orgullo, comparándose y compitiendo con los magos únicos de otros mundos. En su mayoría, estas competencias eran amistosas, aunque, por supuesto, había quienes llevaban las cosas demasiado lejos, lo que a veces desembocaba en guerras. Sin embargo, estas guerras nunca duraban mucho, no porque las partes lograran acuerdos o quisieran resolver las cosas pacíficamente, sino porque demasiados magos únicos morirían si los conflictos se prolongaban por más de unos pocos años. Ninguna raza quería perder a sus genios mágicos. Aunque no eran extremadamente raros, seguían siendo una minoría muy valorada, y mientras el resto de la población también podía usar magia, sus dones eran principalmente de utilidad, no de combate. Sin embargo, existía un tipo de magia aún más rara, tan rara que quizás solo un 1% de la población de un mundo mostraba aptitud para ella: la magia de sanación. Estos magos trascendían la clasificación de los únicos y eran universalmente conocidos como los bendecidos. Sin importar su origen, plebeyo, noble, hombre, mujer, escritor, herrero, profesor, analfabeto, si alguien mostraba, aunque fuera un atisbo de talento en la magia de sanación, esa persona y su familia eran inmediatamente protegidas y cuidadas por los gobernantes de su mundo. Se convertían en santos a los ojos de quienes conocían sus dones y disfrutaban de lujo y respeto en cualquier mundo que visitaran, sin importar si estaba gobernado por amigos o enemigos. Esto se debía a que una civilización estaría dispuesta a luchar hasta casi su extinción si uno de sus bendecidos resultaba herido, o peor aún, moría. Ninguna raza, por fuerte que fuera, tendría la confianza de ir a la guerra contra un enemigo que no temía morir, siempre y cuando sus enemigos murieran con ellos. Por lo tanto, los sanadores eran intocables. Esto llevaba a la arrogancia y el ego, pero tenían el derecho de sentirse orgullosos. Eran los bendecidos, y no había otros como ellos. Hasta que los humanos finalmente llegaron al espacio. Cuando la humanidad dejó su mundo escaso en maná y se aventuró a las estrellas, ocurrió un evento que sacudió a la galaxia hasta sus cimientos. Al entrar en el espacio rico en maná, fuera de su sistema solar, este reaccionó casi violentamente al entrar en contacto con sus células. El maná trató la ausencia de magia como si fuera una herida mortal o enfermedad, y vertió en ellos cantidades interminables de energía en un intento por sanarlos. Abandonar su sistema pareció ser como atravesar una barrera invisible, ya que, una vez que los humanos a bordo experimentaron el maná por primera vez, este comenzó a filtrarse hacia su sistema, extendiéndose lentamente hasta alcanzar la Tierra.
Al encontrar la misma condición en los habitantes de ahí, el maná anuló los rasgos personales y factores ambientales debido a la aparente urgencia de reparar a la humanidad. Por primera vez en la historia registrada, todos los miembros de una especie fueron dotados de la misma afinidad mágica. Una raza entera de bendecidos. No solo eso, sino que debido a que el maná había reaccionado tan intensamente a la ausencia de magia en las células humanas, esencialmente las llenó hasta desbordarlas, destrozando las creencias previamente sostenidas de que existía un límite del maná que una persona podía contener. Este fluía de los humanos en oleadas, solo para ser reabsorbido una y otra vez, como un reactor que de alguna manera utilizaba la energía que generaba para alimentarse de forma infinita y autosostenible. De inmediato, la humanidad se convirtió en una de las razas más aterradoras de la galaxia. A pesar de su juventud e inexperiencia, ninguna especie deseaba entrar en guerra con ellos. Y no solo porque muchas razas querían ser amigas de una especie entera de sanadores, sino por la forma en que su magia funcionaba. El reciclaje continuo del maná desbordando a través de sus cuerpos significaba que sus células estaban constantemente inundadas de magia curativa, lo que aumentaba su capacidad natural de regeneración a niveles inimaginables y les proporcionaba una longevidad significativamente mayor. Un humano aún podía morir, pero cualquier cosa que no fuera un golpe fatal no garantizaba que permanecieran caídos por mucho tiempo. Como si esto no fuera lo suficientemente aterrador, incluso antes de obtener maná, los humanos tenían un historial de llevar sus cuerpos más allá de sus límites, logrando breves estallidos de fuerza y resistencias aparentemente imposibles, aunque esto a menudo terminaba lisiándolos cuando los efectos desaparecían. Ahora, era como si ese limitador hubiera desaparecido, como si esta magia siempre hubiera estado destinada para ellos, ya que podían empujarse aún más lejos sin temer que sus cuerpos no soportaran las consecuencias. Si los humanos estaban dispuestos a llevarse a sí mismos más allá del punto de quiebre literal en momentos de desesperación o ira, incluso cuando su propia vida estaba en juego, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar ahora que romperse era poco más que un efecto secundario temporal? Sin embargo, como se consideraría la norma con los humanos, siempre había un lado opuesto. Su capacidad para la agresión y la violencia solo era contrarrestada por lo ilimitado de su compasión y adaptabilidad. Era aceptado que había límites para la curación, enfermedades y condiciones que la magia curativa no podía resolver, o que solo ofrecía una solución temporal. Pero los médicos humanos, que habían entrenado toda su vida para devolver a las personas del borde de la muerte usando solo sus propias manos, ahora tenían magia. Combinaron técnicas y tratamientos médicos con magia para realizar operaciones que antes eran solo teóricas o completamente imposibles. El resto de la galaxia también tenía médicos, por supuesto. Había solo un puñado de sanadores en cada raza, y ellos no podían curar a todos. Pero estos también estaban limitados, igual que los humanos solían estarlo. Si alguien era identificado como un sanador, su vida estaba asegurada, tenía un trabajo único, usar su magia. No necesitaban aprender más, porque su poder ya era milagroso. Porque un sanador aprendería técnicas médicas si su poder era suficiente para la mayoría de las situaciones. ¿Por qué invertir tanto esfuerzo y tiempo en algo que rara vez o incluso nunca usarían? Su dependencia de la magia se convertía en su muleta. Pero los humanos siempre buscaban mezclar y combinar sus talentos, encontrando formas poco ortodoxas de resolver lo irresoluble, incluso antes de descubrir que la magia realmente existía. Ahora, los médicos podían salvar pacientes condenados, los exploradores podían enfrentar los entornos desconocidos más hostiles, y los soldados podían mantener la línea por más tiempo. No caían en la misma trampa de arrogancia y autosuficiencia de sus contrapartes, porque todos tenían este don extraordinario, no solo unos pocos.
Para la humanidad, hacer que todos fueran especiales de la misma manera no los hacía iguales ni menos especiales en general. Cada uno era único en la forma en que elegía usar este don compartido. Sus propias razones y deseos moldeaban cómo querían usarlos para sí mismos y para quienes los rodeaban. Eso es lo que los hace especiales. Mientras que otras razas podrían haber visto esto como el punto culminante de su civilización y haberse sentido satisfechas consigo mismas, la insaciable hambre de la humanidad por más los impulsaba hacia adelante y hacia arriba, buscando nuevas cimas que escalar y nuevos límites que romper, más lugares por explorar, más tiempo para vivir, más conocimiento por aprender. No había nada tan grandioso, ni siquiera esta poderosa magia que era la envidia y el deseo de innumerables especies, que pudiera hacer que la humanidad olvidara su marcha constante hacia adelante. Y esta es la razón por la que de todas las razas de la galaxia, los humanos son sanadores. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.